Órale, güerito. Te voy a hacer un favor. Ahora nos vamos a quebrar a tu jefe. ¿Cómo ves, Jones? Tengo dinero. Puedo darte mucho dinero, pero déjame vivir, Venegas. Acá. ¿Tienes dinero, Jones? ¿De dónde sacaste dinero? Eso genera desconfianza, ¿o no, güerito? Que nos diga, ¿no? A ver, platícanos. Hago lo que sea, lo que tú digas, con tal que me perdones la vida. Conmigo de tu lado no van a poder joder, Venegas. Puedo limpiar tu expediente. Yo puedo. Lo he hecho antes. He trabajado con otros como tú. Yo soy tu mejor carta bajo la manga. Te lo juro. ¿Cómo ves, güerito? ¿Le conocías esas mañas a tu jefe? Acá, ¿ah? ¿Sabes qué, Jones? Yo creo que el único joder eres tú. It's fine. Chema. ¿Qué hubo? ¿Es que, Chema? Don Oscar. Aquí le traigo esta pinta. A ver si le funciona. Se le agradece el regalito. Torres, Torres. ¿Qué vamos a hacer contigo, cabrón? ¿Sabes qué? Vamos a dejar que el güero aquí decida. A ver, gringo, ¿qué hacemos con este cabrón? ¿Se merece que le pegue un tiro y acabe con su sufrimiento? ¿O le empeoramos la vida para que aprenda el cabrón? ¿Qué va a hacer? No nos pueden seguir reteniendo. Esto está completamente fuera de la ley. Ni la señora ni yo hemos cometido delito alguno. Yo solamente vine a ver a mi defendido. A ver, su cliente se fugó, así que tienen que esperar. Dígame la verdad. ¿Usted sabía lo que iba a pasar? ¿Qué, la fuga? Tranquilícese. El que nada debe, nada teme. Y por cierto, me gusta su estilo, ¿eh? Venegas no es el primero de sus connacionales que me toca atender. Bueno. Amanda, ¿dónde demonios estás metida? En Tucson. ¿Qué? ¿Con el Chema? Pero tú sí que eres una p... ¿Qué tienes que estar haciendo con el Chema? A ver, ¿de veras está preso? No, ya no. Se les peló a todos estos No, a ver, espérame. ¿Cómo se fugó? Se fugó. Y tú estás con él. Por favor, háblame claro, que eres mi hija. Háblame claro. ¿Me estás oyendo? Estoy con el abogado que le habíamos contratado. Estoy aquí en las oficinas de la DEA detenida. ¿Pero cómo vas a estar detenida, Amanda? ¿Por qué? Pues, puta madre, ¿qué hiciste? Ahorita mismo le voy a hablar a Saúl y a tu padre. No. A ver, mamá. No le puedes decir a nadie que estoy aquí, ¿sí? ¿O qué quieres? ¿Hacerle la vida de cuadritos a todos peor de lo que ya es? Déjame resolver yo mis propias broncas. Y si necesito algo, pues ya te echaré una llamada. Pero... ¿Qué va a hacer, güero? ¿Ya oíste? Ahí vienen más, cabrón. Hay que pelarnos. Tranquilo, Rojo. No hay prisa, cabrón. Chema, Estoy hablando aquí con el güero. ¿Qué? por favor. Tengo familia, hijos. No mames, güey. Aquí todos tenemos familia. ¿O no? A ver, güerito. Nos estamos demorando. ¿No vas a opinar? Bueno, como el güero no quiere participar, y a mí mi jefa desde chiquito me ha dicho que tenga piedad y la chingada, pues... Gracias, Chema. Muchas gracias. Hombre, de nada. Señor Venegas, si tú me vas a matar, mátame ya. No, güerito. A ti no te voy a matar. Yo necesito a alguien honesto, que
Que trabaje conmigo, hombro a hombro. No como la calaña de tu jefe. Nada más te daba órdenes y andaba chantajeando a todo el que detenía. ¿Qué quieres? Mira, güerito. Como yo veo las cosas, hay de dos sopas. O bailas con la calaca, o bailas conmigo. Sí, a lo mejor vas a averiguar todo lo que había detrás del Leslie y vas a embarrar hasta la madre del Jones. Te van a colgar una medallita. Y 25 años más tarde, pues te vas a retirar, ¿no? Te van a dar un pinche relojote, te van a dar las gracias. Y vas a andar viviendo una vida de mierda por allá por Florida. Si te quedas conmigo, cabrón, te vas a hacer millonario. Piénsalo, güero. No hay prisa. Sin presión, güey. No me tienes que contestar. Yo ahí luego te voy a estar echando un fondo. Chema, ¿Qué hago? ya están cerca, carnal. Ah, bueno, pues. En eso quedamos, güero. ¡Vámonos! ¡Tráiganse al Torres! ¡Nos fuimos! ¡Vámonos! Bueno, Te hablo rápido, parece que el Chema se les peló a los gringos. ¿se fugó? ¿Pero está bien? ¿No lo lastimaron? No, no sé más. Solo que se escapó de la cárcel. ¿No te alegra? No sé, Joaquín. Me imagino que ahora van a agarrar más muina contra mi hijo. Ahora corre más peligro. Va a estar bien. El Chema es un Los tiras andan vueltos locos. Bueno, te hablaba, párate la buena. Luego te hablo. Ándale, pues. Se escapó tu hijo. Parece que sí. Seguramente las autoridades se van a ensañar con él. Pues cómo no. Se burló de ellos en sus narices. Ay, Nelly, de veras que tú sí estás bien Yo no creo en brujas, no friegues, no quiero empezar contigo. Yo no soy bruja. Ni la Celia tampoco. No me tengas miedo, Isidro. Yo en este negocio tengo que ser una mujer muy dura. Y lo soy. Con la gente que me toca. Pero con la gente que trabajo, pues no. Eso habla muy bien de ti, Imelda. Quiere decir que tú compartes con todos en las buenas y en las malas, ¿verdad? A ver, yo creo que la diferencia es que no sueño con casarme. Y tampoco me paso las noches viendo a ver cómo destruyo algún matrimonio. Porque yo soy mucha mujer para eso. ¿No crees? Sí. Eres demasiada mujer. Muchísimo. Y también lo soy para darme cuenta que no soy hembra para un solo macho. Así que vos verás si seguimos hablando y nos entendemos como debe ser. ¿No le duele? ¡Ay! Me asustaste, baboso. No era mi intención. ¿No le duele eso de sacarse las cejas? Bueno, ¿a ti qué te importa si me duele o no me duele? Ya estás tomando tan temprano. ¿Sí? ¿No quiere uno? No, no quiero uno. Tú lo que deberías hacer es conseguirte una vieja para que te distraigas ya. Pero sobre todo, para que dejes de estar espiando a la mujer de tu jefe. Yo no lo espío. Ay, sí, tú. ¿Crees que no me doy cuenta? Pues si no soy Te he cachado varias veces. ¿Crees que soy o qué? Bueno, es una mujer hermosa. Si le molesta, no lo hago más. I don't need any of this, bro. Thank you. I'm fine. Andrews, usted y yo vamos a platicar aquí. ¿Qué fue lo que pasó?
Hasta el momento solamente tenemos identificados el cadáver de Trejo y de Jones, los cuales evidentemente cayeron durante el enfrentamiento con Venegas. Y los remataron. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Torres? Torres también era parte de este operativo. Se lo llevaron. Sí, pero es que se lo llevaron vivo. ¿Por qué remataron a Jones? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Quién fue? ¿Fue Venegas? ¿Por qué usted es el único que está vivo? ¡Respóndame! ¡Ya vole, triste! Oye, güey, ahorita que el Isidro y Guadalupe no están disponibles. Necesito que tú me consigas un lugar donde guardarme mientras se enfrían las cosas. Voy a lanzar para Mexicali, pero pues después me lanzo para allá. Otra cosita, ¿el Isidro sigue en Miami? Sí, allá sigue con doña Imelda. Ah, bueno, pues ahí le pasas el dato, ¿no? Ya le conté lo de su fuga y se puso muy contento. Y de lo otro, no se preocupe. Yo mismo me encargo de buscarle un buen lugar para que se resguarde aquí en la aldea. Ándale, pues, ahí te encargo. Jones. Él luchó hasta el final. ¿Y entonces? He got hit. Él recibió muchos balazos en el fuego cruzado. Un compañero y yo intentamos defenderlo, pero mataron al compañero. Man, ellos venían con mucha fuerza. Sí, rematando a todos los que estaban en el suelo. Porque aquí hay saña, Andrews. That's right. 10, maybe 20 balazos por cada cuerpo. Yo rodé por el piso, por ponerme encubierto y tratar de defender. Pero, man, yo me quedé sin balas. Y ellos venían por mí. Y en este momento escuchamos las patrullas. Y ellos decidieron irse. Man, I was saved by the bell. ¿Tú quieres saber la verdad? That's what you want, right? A ver, yo no estoy culpando a nadie, Andrews. The truth, my friend. La verdad es que fue nuestra culpa. Nada de esto debió haber pasado. Jones no debió haber muerto. Mi gente no debió haber muerto. Pero Jones, como jefe, él no supo con quién se enfrentaba. Chema Venegas. Man, that's a mean mother... Ellos no superaron con gente, con armamento, con balas, pero sobre todo, con inteligencia, man. Not right now. Please, please. Ladies and gentlemen, we have no further information. We will hold a press conference shortly. Thank you. Hey, Ponce. Thanks a lot, man. Pero tú eres un oficial de otro país. Yo tengo que arreglar esto internamente. So, if I need you, I'll call you. Forensics, please. Hey, hermano, esto es Andrews. Quiero ver si me puedes enviar el informe de la autopsia de Leslie Carroll. Por fax. Yes, I'm right next to it. Okay, thank you, man. Forensics, please. Hey, hermano, ¿tú estás seguro que esto fue por asfixia mecánica, no por sobredosis? No, nothing, man. It's okay. Thanks. Buenas noches. Buenas noches. ¿A poco estás solo? Sí, esperando a tu hija que no me conteste el teléfono. ¿Qué esperabas, cabrón? Una cucharada de tu propia sopa. Es mi hija, cabrón. Mira, es mi yerno. Es el esposo de la mandita de mi hija. Mucho gusto. Igualmente.
¿Tú sabes dónde está Blanca? Mira nada más cómo vienes, cabrón. Coronel, no soy tan borracho. No, no estás borracho, estás Joaquín, regálale un café bien cargado, este imbécil. Llévatelo, ¿no? Sí, coronel. Ya, llévatelo. Venga, no estoy borracho. A ver, brother. Uy, qué rápido se te pasó a ti. ¿Ya se te acabó lo gallita o no? Por favor, Israel. Necesito que me ayudes con mi hija. La agarraron los de la DEA. Por favor. Entonces, ¿sigues denegando que sabes algo sobre José María Venegas? A ver, no porque me siga tosigando, le voy a decir que sí. What's up? Yo no tengo nada más que decir. Y este me quiere volver loca. I'll take it from here, Villegas. ¿Ok? Una disculpa, señorita. Disculpe, señorita. ¿Y ahora usted qué mosca le picó? Su abogado ya se fue. Usted también puede irse. But before that, yo quiero pedirle un favor. Un favor. ¿Qué favor? Dígale a Chema que yo quiero ir con opción 2. Opción 2. ¿Y a usted quién le dijo que yo voy a hablar con Chema? Just let him know. Señores. ¿Qué hubo? Pues nuestro avión está listo, cuando gusten. Bueno, así le vamos a hacer. Vamos a ir en el mismo avión, vamos a hacer una escala en Mexicali y luego ya de ahí ustedes se van para Colombia. ¿Vamos? Pero venga, Chema, ¿de verdad no quiere quedarse unos días en la finca? Claro, si no es en la mía, yo le consigo otra, no hay problema. Para que esconda un rato, se baje el volumen de esta vuelta. No, Oscar. Yo la verdad le agradezco mucho la invitación, pero pues me tengo que quedar aquí en México. Tengo unos asuntos pendientes. Ahora, si se me antoja, le pego una llamada y ahí luego bajo. Pero ahorita lo importante es agradecerles a ustedes lo que hicieron por mí. Se portaron a toda madre. Nunca se me va a olvidar, ¿eh? No, a toda madre estuviste vos dando plomo. Oiga, qué comezón, ¿no? Para marcar territorio la tenés clara. A vos todos no se les va a olvidar en la vida esta vuelta, Chema. Y espero que a vos tampoco se te olvide jamás. Mira, con nosotros. Para las que sea. No, pues a toda madre. Gracias, de verdad. Bueno, váyanse para el avión que tengo que hablar con este cabrón. Ahorita los veo. Carnal, de verdad, 1000 gracias. Me salvaste, güey. Te voy a pagar con mi vida. Para eso somos carnales, ¿qué no? Sí, somos carnales. Ay, tan sentimental me pusiste, güey. Bueno, quitando este romanticismo, ¿qué hubo lo que te pedí? ¿Sí se va a poder? Ah, pues en esas estoy, cabrón. Tranquilo. No, bueno, pues. Tenemos que irnos de aquí ahora mismo. ¿Cuánto tiempo piensan tenernos encerrados en ese lugar? ¿Y a dónde? ¿A dónde se te ocurre que vamos a estar más seguros que aquí, Cari? Aquí tenemos gente de seguridad. Tenemos suficientes refuerzos, Mr. Roberts. Oh. What the hell? ¿Qué c*** hace ese niño aquí? Llegó en burro con esta maleta. Lo detuvimos, pero insistió en que debíamos de traerla aquí. ¿La revisaron? Saben muy bien las órdenes. Me dieron $100 para que la trajera. Tiene que ver lo que hay dentro. Llévense al niño y abran la maleta. Ya me imagino lo que hay ahí. Yo la abro. Siento que debe ser algo para mí. ¿Está segura, señora Roberts? Absolutamente, López. ¿Puedo? Adelante. Es un mensaje del Chema Venegas para ti y para mí. A partir de este momento es su vida o la nuestra.